Bueno, este tema es bien importante. eh, el tema del arrepentimiento. Y este título, ¿cierto? Sé celoso y arrepiéntete. Además, está obtenido de un mensaje para la iglesia del tiempo final. O sea, siempre ha sido importante ser celoso en las cosas de Dios, ¿cierto? Ser fiel en las cosas de Dios, ser minucioso. No así como que un poco queda lo mismo, o hay justificaciones, o no sé, tantas cosas, ¿cierto? Que se pueden enumerar. Eh, Sino que nos quiere llevar Dios a otro estado, ¿cierto? A otro nivel, que es el verdadero en realidad. Tal vez el que hemos visto poco ahora en el cristianismo, y por eso el cristianismo, incluyendo la iglesia adventista, está tan débil, pero la verdadera fe, ¿cierto? A la cual Dios nos quiere llevar es distinta. Parte por ser celoso y arrepentirse. Si uno es celoso, es más fácil arrepentirse. O si uno se dispone a ser celoso, ¿cierto? Porque uno ahí se empieza a dar cuenta de que efectivamente hay un montón de cosas que yo no le estaba dando importancia, pero que delante de Dios, ¿cierto? De su evangelio, de sus leyes, ¿cierto? Y de su palabra, era relevante. Bueno, veamos qué nos dice acá a este respecto la pluma inspirada. Esto está extraído del libro Joyas de los Testimonios, tomo uno, ¿cierto? Ahí sale en la página 40. Por si alguien lo tiene físicamente el libro, también lo puede buscar ahí. Dice, voy a leer, estimados hermanos y hermanas, el Señor me ha mostrado en visión algo concerniente a la tibieza actual de la Iglesia, y os lo relataré, ¿cierto? Esto está en el contexto del mensaje a la Iglesia de la Odisea, que es una iglesia que, como todos sabemos seguramente, o la mayoría, es una iglesia tibia, es una iglesia que no tiene ninguna característica buena, pero al contrario, se jacta de estar bien, ¿m? Y cree que está lista para ser trasladada al cielo, así como está, cuando resulta que Dios nos dice que no, ¿m? Que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿cierto? Y que es una iglesia que no está preparada, ¿m? Es una iglesia que está engañada. Así que a esta iglesia se refiere, a una iglesia tibia. La iglesia me fue presentada en visión. Dijo el ángel a la iglesia, Jesús te habla, sé celoso y arrepiéntete. Aquí está, ¿cierto? Está extraído del capítulo 3 de Apocalipsis y en este caso en particular 3:19. O sea, esas palabras son inspiradas por Dios. Sé celoso y arrepiéntete. Vi que esta obra ha de ser emprendida con fervor. Hay algo de qué arrepentirse. La mentalidad mundanal, el egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. Eh, Uno de los mayores problemas que tiene el pueblo, el cristianismo actual, pero especialmente la iglesia adventista, es en el fondo que muchos, señor, muchos, ¿cierto? Hemos desarrollado la capacidad de leer, de entender los mensajes en la lectura, pero tal vez de no recorrer la otra parte, ¿cierto? Que es la propuesta práctica. Aquí, ¿cuál es la propuesta práctica? Que esta obra sea emprendida con fervor. Eso es como la tarea, ¿cierto? La tarea para la casa. O sea, aquí esta es información, pero lo que hay que hacer realmente es mucho mayor que meramente leerlo. Emprender con fervor, ¿cierto? Esta obra, de ser celoso y arrepentirse. Y bueno, acá hay algunos esbozos ya dice la mentalidad mundanal. La mentalidad mundanal. Y ahí cada uno puede verlo y a veces no lo vemos, ¿cierto? Ya sea en la búsqueda de placeres, en la búsqueda de bienes, estamos hablando en exceso, ¿cierto? Y en el fondo, o cosas que no son lícitas. En la búsqueda tal vez de poder, de fama, ¿cierto? De banalidades. Eh,
Bueno, o las cosas que nos entretienen al mundo, ¿cierto? Actualmente las pantallas, y que en el fondo son tan, se consumen como si nada, ¿cierto? Y en realidad sí envician. El egoísmo y la codicia. Bueno, sigamos leyendo para poder avanzar un poco. El segundo párrafo dice, el peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia. Cuanto más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él, y tanto más procuran obtener. Dijo el ángel, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Sin embargo, muchos de los que profesan creer que poseemos la última nota de amonestación para el mundo, están esforzándose con toda su energía para colocarse en la situación en la cual es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para ellos entrar en el reino. Me impresiona un poco esta frase, ¿eh? Me impresiona porque, fíjense, el fundamento que da de el egoísmo y la codicia. Dice que, acá lo voy a destacar, dice, el peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia, por el amor al mundo. Y de ahí sale el egoísmo y la codicia. Y habla de los bienes materiales. Imagínense, claro, qué es lo que estaba pasando en los años en que esto se escribió. No tengo acá exactamente el año, pero digamos, qué es lo que sucedió en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos, en el siglo XIX, inicio del siglo XX, y después para adelante, más adelante todavía más. Empezó a aumentar el comercio. Ahí, por ejemplo, Elena de White dice que antes era difícil conseguir frutas exóticas, pero ahora ya en su época era posible consumir una gran variedad de frutas en distintas épocas, ¿cierto? De otros países. Eh, entonces, claro, la gente que tal vez antes se veía limitada a consumir algunos bienes, tal vez de su huerta, o se hacían algunas compras o trueques, ¿cierto? Algunas cosas que hubieran en la localidad, y ya comprar algo que viniera de más lejos era más escaso o no existía, sin duda que en menor cantidad que en la medida que el comercio fue aumentando. Y ahora, claro, en el fondo es como una especie de, tal vez una especie de consumismo que empezó a haber, y si eso sucedió en esa época, imagínense ahora, que tenemos tantas cosas, ¿no es cierto? Que en realidad, y la mayoría no nos sirven. La mayoría no nos sirven mucho. O no son tan necesarias. O son de mala calidad y hay que estar comprando cada rato. Eh, entonces dice, cuanto más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él y tanto más procuran obtener. Y habla de las riquezas, ¿cierto? No significa que todos los cristianos sean ricos, ¿cierto? Sino que más bien es la actitud de querer obtener más y más. Y a veces eso, ¿cierto?, nos lleva a dejar de lado lo esencial, lo que nos salva, lo que transforma el corazón, lo que da felicidad, lo que da paz, lo que da sentido a la vida. Claro, yo cuando no conocía estas cosas, uno se figura que, y en la universidad, por lo menos en esos años, a uno como que lo mentalizan se mentaliza uno como sin saberlo, así en forma como eh, tácita, a que el éxito, cuando uno no tiene a Dios, ¿cierto? El éxito es en el fondo tener, ojalá, el mejor puesto, los mejores ingresos, ir ascendiendo, ¿cierto? Llegar a un nivel de posesión económica superior a, a los de los pares. Y ese es el éxito. Pareciera que está muy bien, ¿cierto? Pero qué vano, ¿no es cierto? Qué vano. ¿A quién va a salvar eso? ¿Qué de esas cosas nos va a llevar para la eternidad? ¿Qué de esas cosas nos va a dar paz o nos va a arreglar la vida? Acá dice, acá lo pone todo en su justa medida. Si fijan, estos tesoros terrenales son bendiciones cuando se usan debidamente, por supuesto. Los que lo poseen,
Los que los poseen deben comprender que Dios se los ha prestado y deben gastar alegremente sus recursos para hacer progresar su causa. No perderán su recompensa aquí. Serán considerados bondadosamente por los ángeles de Dios y se harán también un tesoro en el cielo. Vi que Satanás, bueno, aquí va a seguir un punto aparte. Entonces, acá le pone el contrapunto, ¿cierto? Los tesoros terrenales son bendiciones. O sea, una persona que tiene tesoros terrenales, Dios lo ha bendecido. ¿Se fijan? Normalmente, ¿cierto? Para el pueblo de Dios, por lo menos, ¿m? Cuando está bien enfocado. Satanás también puede de repente dar tesoros terrenales, ¿cierto? Pero cuando vienen de Dios son bendiciones. Pero acá nos dice hacer un buen uso de ellos, ¿cierto? No para consumir exageradamente y poner nuestra mirada en los bienes, sino que acá dice usarlos alegremente para hacer progresar la causa de Dios. ¿M? Y eso tiene recompensa. Hay promesas ahí. Eh, Leo el párrafo que viene. Dice, vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad, y los tentará prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. Sabe que si no vencen su temperamento natural, tropezarán y caerán al amar a Mamón y adorar su ídolo. Entonces acá nos da se fijan, está como desarrollando el tema, ¿no? Todas las posibilidades. Eh, la otra posibilidad, ¿no es cierto?, de que sean bendiciones de Dios los bienes. La otra posibilidad es que Satanás en temperamentos egoístas, peculiarmente egoístas y codiciosos, y que profesan creer la verdad, ¿se fijan? O sea que está hablando del pueblo cristiano, del pueblo adventista. Este mensaje para quién es, ¿no? Para nosotros, para los adventistas, ¿no? Y el que quiera leerlo, por supuesto, que profesan creer la verdad, pero que son codiciosos y egoístas, Satanás los tentará prosperando su camino. O sea, no siempre la prosperidad viene de Dios. Y si mm, somos así, ¿cierto? Codiciosos y egoístas, tengamos cuidado. ¿Quién no está prosperando? Si es que estamos prosperando. Los tentará prosperando su camino y ofreciéndole las riquezas de la tierra. O sea, hoy me ofrecieron, ¿no es cierto?, un cargo, Mm. por decirles algo, gerente general, ¿cierto?, de una gran empresa. Y no sé de dónde me sale eso, ¿cierto? Esta oferta, se dieron las coincidencias, pero hay que trabajar un día al mes el sábado. Entonces la persona que es codiciosa, es egoísta, se empieza a pensar qué es lo que hago, ¿cierto? Eh, y bueno, a lo mejor no le digo nada a nadie nomás, po. Yo ese día trabajo y no sé, les digo que voy a otra iglesia un día a la semana o que me conecto, no sé, en forma online. Esas tentaciones vienen de Satanás. Eh, con frecuencia Satanás logra su objeto. El fuerte amor al mundo vence o absorbe el amor a la verdad. Vence o absorbe el amor a la verdad. Se fija, lo va debilitando. El fuerte amor al mundo. Les son ofrecidos los reinos del mundo y ellos se apoderan ávidamente de sus tesoros y piensan que son admirablemente prosperados. Satanás triunfa porque su plan ha tenido éxito. Ellos han abandonado el amor de Dios por el amor del mundo. A veces esto uno lo puede ver en otras personas, ¿cierto? Pero Satanás nos ciega y en uno mismo a veces es difícil verlo. O, o puede estar en cierto grado, ¿cierto? Que sea socialmente, digamos, aceptable. Incluso, no sé, es una idea que tengo yo, pero yo he visto un cambio en la iglesia adventista. En el sentido, yo cuando llegué a la iglesia adventista, yo veía como, o tal vez no sé si sería que yo andaba en esas líneas, digamos, pero en esas zonas, pero veía como gente
mm, no se exacerbaba tanto, ¿cierto? El dinero y la prosperidad económica mundanal. Más bien era gente sencilla, humilde, pero ahora yo veo un cambio. No sé si el resto comparte eso. Como que en el fondo como que está más dirigida, ¿cierto? Nuestra iglesia a, a exaltar un poco el tema económico, la prosperidad económica o generar de repente algunas edificaciones y cosas así de más altos recursos. En Santiago hay una iglesia, a mí me sorprende, una iglesia, la iglesia de Las Condes, que le hicieron nueva, pero es una iglesia es tremenda, ¿cierto? Es una iglesia, no sé, caben ahí tal vez tendrá asientos para, no sé, 700 personas, es como un teatro. Tiene todo tipo de salas, sí, salas para niños, para jóvenes, pero no le falta ninguna, de reuniones, estacionamiento, incluso estacionamiento subterráneo. Eso ha cambiado la iglesia, ¿no? Y a veces cuando se hablan cosas, incluso en estos videos de Probar y Bet, como que se exalta un poco así, sin querer queriendo, tal vez, la parte un poco de la prosperidad económica, tal vez un poco más allá de lo necesario. Eh, Porque finalmente uno le hacen pensar, ¿no es cierto?, como que tiene que haber cierto, como que, como que es algo muy deseable, ¿cierto? Eh, bueno, ahí hay como un pequeño tema. Dice el amor al mundo, perdón, el amor del mundo. Vi que aquellos que son así prosperados pueden estorbar el designio de Satanás si deciden vencer su codicia egoísta poniendo todas las posesiones sobre el altar de Dios. O sea, podemos haber prosperado por Satanás, pero podemos hacerle nosotros una mala jugada a Satanás, ¿se fijan? ¿Cómo? Si es que es el caso, ¿cierto? Que dice acá. ¿Cómo? Decidiendo, ejerciendo la voluntad. ¿Y qué es lo que hay que decidir? Vencer la codicia, o sea, arrepentirse, lo que decía el título. ¿Y cómo? Poniendo todas sus posesiones sobre el altar de Dios. Lo que le pidió Jesús al joven rico, ¿cierto? Solo que tal, ahí, acá, bueno, todo esto es de Dios. ¿Qué quieres que haga, cierto? Y ahí vencemos a Satanás. Cuando ven do- dónde se necesitan los recursos, perdón, cuando ven dónde se necesitan recursos para hacer progresar la causa de Dios y ayudar a la viuda y a los huérfanos y afligidos, deben dar alegremente y así hacerse tesoros en el cielo. O sea, hay remedio. En este caso es práctico, el remedio es práctico, es dar, ¿cierto? Oíd el consejo del testigo fiel, comprad oro afinado en el fuego, a fin de que seáis ricos, ropas blancas para que estéis vestidos, y colirio a fin de que veáis. Haced algún esfuerzo. Estos tesoros preciosos no descenderán sobre nosotros sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Debemos comprar, ser celosos y arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Debemos despertarnos para ver nuestros males, buscar nuestros pecados y arrepentirnos celosamente. Es interesante este mensaje, ¿se fijan? Dice, debemos hacer un esfuerzo. ¿Mm? Haced algún esfuerzo, dice. ¿Mm? Y acá nos dicen qué. Aquí nuevamente está, ¿cierto? La tarea práctica. Dice, debemos comprar, ser celosos y arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Debemos despertarnos para ver nuestros males, buscar nuestros pecados, dice, y arrepentirnos celosamente de ellos. O sea, hay una cosa activa acá. Acá nos dicen que hay que hacer un esfuerzo en buscar nuestros pecados y arrepentirnos celosamente de ellos. Hay que Dios nos ayude. Porque a veces uno puede querer buscar algunos pecados, ¿cierto? Y arrepentirse de ellos, que no son tal vez tan
no están tan enraizados, pero tal vez otros. Aquí dice, hay que hacer, se fijan que aquí hay un tiempo que hay que hacer. Tal vez aquí uno a esto le puede llamar meditación. ¿M? Uno reflexiona acá, ¿m? Con ayuda de la palabra, por ejemplo, en el capítulo de los 10 mandamientos de Patriarca y Profeta, se señala brevemente, ¿cierto?, qué implica cada mandamiento. Entonces, de repente uno ahí, eso ya uno lo puede usar como un espejo, ¿cierto?, para ver los pecados de uno. En el Sermón del Monte, Jesús amplía la ley, ¿cierto? Y uno ahí le sirve como un espejo. Ahí dice, por ejemplo, que si uno se enoja, ya pecó, ya mató. ¿Mm? Si uno le dice necio, fatuo, tonto, ¿cierto? Al hermano, ya pecó. ¿Mm? Si uno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Entonces, eh, a ese nivel, ¿cierto? Dice arrepentirnos celosamente. Y ahí encontramos los pecados, ¿se fijan? Cuando uno en la escritura uno encuentra los pecados, pero si uno ve lo que hacen los delincuentes, ¿no es cierto?, en las redes sociales o en las pantallas, y uno ve tanta gente, ¿no es cierto?, que la otra vez veía una persona que tuvo un problema en el... Dos conductores de vehículos, es como ya como los tiempos de Noé, dos conductores de vehículos en una ciudad mediana de Chile, y uno era de una edad un poco ya mayor, ¿cierto? 60 y tanto, decía. Eh, y Y el otro probablemente era más joven y uno se baja del vehículo y le empieza a pegar al otro y resulta que el otro creo que cayó mal y murió. O sea, por algo impresionante, ¿cierto? Entonces uno ve esas cosas y dice, no, pues si yo soy tan bueno, ¿m? Me comparo con lo peor, ¿m? Pero hay que compararse con lo elevado, ¿cierto? No con lo peor. Dice, vi que los hermanos acaudalados deben apartarse de estos tesoros terrenales y vencer su amor al mundo. Muchos de ellos aman a este mundo y sus tesoros, pero no quieren darse por enterados. Deben ser celosos y arrepentirse de su codicia egoísta, a fin de que el amor de la verdad pueda absorber todo lo demás. Bueno, acá está haciendo harto énfasis, ¿cierto?, en este tema, porque es algo que en los seres humanos lo tenemos, ¿cierto? Acá en forma especial está hablando de hermanos acaudalados, pero a veces estos temas del egoísmo, el amor al dinero, ¿cierto? Eh, el amor por los bienes, eh, pueden estar incluso una persona que sea, eh, en el fondo, que viva en la miseria. Y muchas veces sucede, ¿cierto? Cuando esa persona adquiere más recursos, si por algún motivo sucede, a veces ahí se ve, ¿no es cierto?, lo que antes estaba solamente en la mente, ¿m? En el foro interno. Dice, eh, vi que muchos de los que poseen riquezas no comprarán el oro, ni las vestiduras blancas, ni el colirio. Su celo no se caracteriza por una intensidad ni fervor proporcionales al valor del objeto que están buscando. Entonces acá, ¿por qué ese mensaje? ¿No es cierto? ¿Por qué este mensaje? Porque en algunas personas va a ser motivo de perdición. Algunos no van a comprar el oro, ni las vestiduras blancas, ni el colirio. Y acá dice, su celo no se caracteriza por una intensidad ni fervor proporcionales al valor del objeto que están buscando. Este mensaje yo lo encuentro bien relevante, ¿cierto? Porque esto ya uno lo puede extrapolar a otras líneas y preguntarnos, ¿es nuestro celo respecto a lo que es proporcional, ¿cierto? ¿Tiene la intensidad y el fervor proporcional al valor del objeto que estamos buscando? ¿O somos más celosos en a lo mejor nuestro trabajo, en, en nuestros estudios, cosas buenas, ¿cierto? ¿O somos más celosos en cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero no en las cosas que tienen consecuencias eternas. Mm.
Bueno, sigamos leyendo. Vi a estos hombres mientras luchaban por los bienes terrenales. Qué celo manifestaban, qué fervor, qué energía para obtener un tesoro terrenal que ha de pasar pronto. Qué fríos cálculos hacían. Trazaban planes, se afanaban constantemente y sacrificaban sus comodidades por el tesoro terrenal. Yo recuerdo, bueno, en algún momento en Chile, eh, cuando una persona emprendía un negocio, no había tantas restricciones como ahora, y normalmente la persona que trabajaba duro emprendía y le iba bien, y prosperaba y empezaba a ganar dinero. Y yo me acuerdo muchos casos de gente que a veces trabajaban 14, 16 horas diarias en pos de, ¿no es cierto?, establecer tal vez una empresa o ver tal vez que iba su empresa prosperando, o su negocio, o su quehacer, su actividad, lo que sea, y se caía, ¿no es cierto?, en forma muy patente, ¿cierto? Ejemplos muy patentes, todavía existen, por supuesto, pero me acuerdo que en esa época era más común. Y también en esa época en Chile trabajaban 48 horas semanales. Y claro, y así todo, de repente era común que alguien se quedara hasta más tarde en la empresa. Yo me acuerdo que a veces me quedaba, algunos días me quedé por proyecto y cosas así, hasta las 11 de la noche en la empresa y no era que ganara más. Eh, y no era algo poco común, ¿cierto? No era mal mirado como ahora. Eh, bueno, ese celo, ¿cierto? Lo tenemos para las cosas eternas. Qué rato que habríamos cambiado. A veces el tiempo que gastamos en una conversación, si ese mismo tiempo, ¿cierto? Lo gastáramos orando o, por ejemplo, acá como dice, viendo nuestras fallas y arrepintiéndonos, seríamos una persona transformada. Influyen las prioridades. Dice, sigo leyendo, trazaban planes, se afanaban constantemente y sacrificaban sus comodidades por el tesoro terrenal. O sea, luchando mucho por los tesoros, por los bienes terrenales. Sacrificaban sus comodidades. Bueno, no tengo libre el fin de semana, sigo trabajando. ¿M? O, no sé, sacrifico el descanso. O lo que sea. Un celo parecido de su parte por obtener el oro, la vestidura blanca y el colirio los pondría en posesión de estos tesoros inestimables. O sea, si con esa misma intensidad nosotros buscamos, ¿cierto?, las cosas de Dios, los obtendríamos, los obtendríamos. Y esas promesas que a lo mejor no hemos experimentado, las experimentaríamos. Nos pondría, dice, en posesión de estos tesoros inestimables y de la vida eterna en el reino de Dios. Vi que si hay quienes necesitan colirio, son los que poseen bienes terrenales. Muchos de ellos están ciegos en cuanto a su propio estado y su firme apego a este mundo. Ojalá viesen. El colirio entonces es por no ver, es por no ver. O sea, eh, para que teniendo ojos, ¿cierto?, no vean, dice Jesús, y oídos no oigan. O sea, uno puede estar tan bloqueado que, que no ver esto, no ser capaz de verlo. Eh, Eventualmente verlo en otro, ¿cierto? ¿A qué punto puede llegar el bloqueo satánico? Al punto que hubo personas que profesaban, ¿no es cierto?, ser creyentes y ellos fueron los que mataron a Jesús. Los fariseos eran una religión, ¿cierto?, basada en las tradiciones. Profesaban ser creyentes. ¿Y a qué punto llegó su ceguera? Al punto que mataron a Dios mismo. ¿No tendremos también nosotros un grado de ceguera? Acá dice que sí. Necesitamos ese colirio para ver.
Y dice que hay que esforzarse en buscarlo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20, aquí está comentando el siguiente versículo, ¿cierto? Lo que hacía referencia inicialmente era el versículo 3:19. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Otros colocar al mundo delante de la puerta de su corazón, perdón, otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Interesante esto. ¿Eh? Hay algo que nos puede impedir abrir la puerta a Jesús para que entre en nuestro corazón, para que venga a cenar con nosotros y nos transforme, ¿cierto? Y sea nuestro amigo y esté en nuestro corazón, en nuestro interior. Dice, ¿qué cosas nos pueden impedir, ¿no es cierto?, esta comunión con Dios, con Jesús? Algunos, dice, tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Entonces, cuando está, ¿no es cierto?, eh, una dificultad, uno puede decir, no, pero no fue mi culpa, no importa, ¿cierto? Pero eliminar esa dificultad, o por lo menos la actitud, ¿cierto? El querer nosotros hacerlo, si la otra persona, la contraparte, no quiere, bueno, ya es cosa de él, pero uno ya hizo su parte. Otros tienen que eliminar el mal genio, ¿se fijan? Para darle la bienvenida a Jesús, eliminar el mal genio. O la codicia, lo que estaba hablando. Y no solamente la codicia la podemos ver con bienes, ¿cierto? Pueden ser en otras cosas y puede ser mental también. Así que esto nos hace mantener la puerta cerrada. Hay que, en forma especial, atender estos casos, ¿cierto? En nosotros mismos. El mal genio, la codicia, algún problema con algún hermano. Toda esta escoria debe ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. En visión me fue mostrado cuán preciosa es la promesa. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, qué admirable es el amor de Dios. A pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados, nos dice, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. El ángel lo repitió unas cuantas veces. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. Qué significativo lo que dice acá. Dice, el ángel, ¿cierto? Elena de White, muchas veces había un ángel, ¿cierto? Presencial, que, que estaba en sus visiones o cuando escribía, etcétera. Y acá dice que este ángel dice que varias veces repite esto mismo. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. Tornaos a mí. Otra tarea, ¿se fijan? Otra tarea. ¿Mm? Habíamos visto algunas tareas. Acá hay otra tarea. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Y, y acá dice, y ustedes se van a perjudicar, ¿cierto? Van a gastar tiempo en eso. ¿No? Acá dice, y sanaré todas vuestras rebeliones. Tornaos a mí. Buscadme, dice en Amós, me parece, y viviréis. El que busca, encuentra. El que busca, halla. Buscad y hallaréis.
Bueno, tengo que salir temprano hoy día, eh, así que no voy a, es un mensaje más largo este. Estábamos leyendo la parte inicial, tampoco es muy largo. Si hubiera leído rápido, solamente leído, lo habríamos acabado, pero sin tal vez un análisis de de cada párrafo. A ver, este párrafo dice, vi que algunos volverán gozosamente, en cambio otros no permitirán que este mensaje dado a la iglesia de la Odisea ejerza influencia sobre ellos. Seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el favor de Dios. ¿Se fijan? Acá hay tal vez tres tipos de personas. Uno, que siguen iguales, ¿cierto? Otros que dice que seguirán actuando más o menos como antes. O sea, como que ya hizo un cambio, ahí, cambié algunas cosas, no sé, en la alimentación, algunas cosas sí, otras no. Algunas cosas las dejé, ¿cierto? De mi conducta o de mis hábitos, pero las cosas más relevantes en realidad siguen igual. Ese otro grupo, podemos caer ahí. Pero acá dice que solamente, ¿cierto? Únicamente. Acá no hay espacio para otro grupo. Solamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el favor de Dios. O sea, aquí esta palabra de Dios no tiene como un grado, ¿se fijan? No, pero si no te arrepientes celosamente y ya haces un poquitito, también. ¿No? Acá dice que solamente, únicamente. O sea, este mensaje de la Biblia es relevante, ¿cierto? Es tajante, es urgente, no tiene ambigüedades, es de esta forma. Es un arrepentimiento celoso. Acá se enumeraron algunos pecados, ¿cierto? De que arrepentirse, pero hay una cantidad enorme, ¿cierto? Bueno, con esto termino. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Podemos vencer plena y enteramente. Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. Podemos vencer. O sea, alguien puede decir, no, pero es que yo nací con mal genio, porque da este ejemplo acá, ¿cierto? Yo nací con mal genio. Siempre he sido así. A mí me cuesta. Pero acá dice que se puede vencer todo mal genio. Es más, todo pecado. Bueno, aquí está la línea que otra vez hemos comentado, ¿cierto? ¿Se puede vencer el pecado o no? Acá dice que se puede vencer todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. O sea, acá este mensaje, ¿cierto? A la iglesia de la Odisea dice, al que venciere. O sea, es posible vencer. Eso es lo que está explicando acá. Es posible vencer. ¿Y qué va a obtener el que venza? Esa persona se va a sentar con Jesús en el trono, ¿cierto? Esa persona. O sea, esto es algo que es esencial, es un requisito, ¿cierto? Es como para llegar yo a un lugar, yo tengo que pasar por ese puente. Y si no paso por el puente, no llego. Este es el puente, ¿cierto? El arrepentimiento celoso en favor de Dios, ¿cierto? Hasta vencer. Bueno, ahí está, entonces ahora ya comenta el versículo 3:21. Vimos los dos primeros versículos, el 3:19 y el 3:20. Y bueno, ahí el que quiera lo puede continuar leyendo o tal vez en un siguiente reunión lo puedo hacer. No es muy largo, es un mensaje que es corto, hasta ahí llega. Son 7 páginas, acá por lo menos páginas virtuales. Bueno, vamos a orar para cerrar el- esta meditación. Oremos.
Padre nuestro, Señor, ayúdanos por favor a almacenar sencillamente esta idea central, arrepentirnos, que nos tornemos a ti y tú tórnate a nosotros. Pero ayúdanos a ser celosos y hasta el punto que sintamos, vivamos, experimentemos con toda seguridad que hemos abierto la puerta y que tú entras a cenar con nosotros. Y tu Santo Espíritu es tan patente en nosotros, es tan distintivo, viene con un poder que tal vez no hemos experimentado y nos transforma, nos subyuga y vencemos. Ayúdanos, Señor, a que las otras cosas que nos distraen eh, las podamos vencer también. Ayúdanos a establecer bien nuestras prioridades, ahora que estamos vivos, ahora que todavía tenemos tiempo, ahora que todavía no estamos con la presión de una crisis como la que se está avecinando. Padre, ayúdanos a ver en nuestra ceguera. Ayúdanos a distinguir, Señor, que estas personas que aquí necesitan arrepentirse somos nosotros. Que este es un mensaje para los cristianos y para los cristianos del tiempo final, especialmente. Nosotros somos eso. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de la vida eterna y a no pensar que tu palabra no es verdadera, que se puede obtener la vida eterna sin arrepentirse, sin este esfuerzo, sin volvernos a ti. Señor, danos esa fe, Señor, y te pedimos también desde ya perdón. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para algún comentario, si alguien desea hacerlo. Bueno, ahí nuestra hermana Estela Lozano, un saludo, eh, es de Argentina. Eh, También nos saluda ahí desde Chile. Sé que está en Chile ahora, así que un saludo. Buenos días, hermanito. Buenos días, hermana Gloria. Buenos días a cada uno de nuestros hermanos. Eh, bueno, también existe, bueno, eso yo lo vivo y yo pensaba que yo podía hacerlo sin, o sea, siendo yo, porque yo soy compradora compulsiva. Ujú, Eh, entonces yo decía, "Ah, basta con que no vaya al mall y no voy a comprar." Eh, Salía al mall a pagar cualquier cosa y sin las tarjetas para no tentarme. Pero bastaba con que yo dijera, ay, no, sí, voy a dejar las tarjetas en la casa para no comprar. Pero Satanás es tan astuto que hasta con tu cédula de identidad tú vas y compras ujú, y te lo dan sin llevar la tarjeta. Te ven en pantalla y te pueden... Y eso yo lo viví y me reía de mí misma. Decía yo haciéndome tonta, pero en realidad yo nunca le he pedido a Dios que me ayude a vencer ese pecado, porque no lo veía como pecado. ujú. Entonces de repente uno tiene pecados y no se da cuenta que en realidad son pecados, pero eh, trataba de yo vencer con mi fuerza de no seguir comprando compulsivamente y, y cosas innecesarias, porque si teniendo uno, ¿para qué quiero dos? Claro. Entonces, eh, no sé.
La verdad es que uno, como dice, debajo del sol todo es vanidad. Y la verdad que aunque haya perdido los ojos, yo voy al mall y me pido que me dirijan a una persona y he ido sola al mall. Y porque la gente me ayuda mucho. Y voy al mall y le pido a alguien que me dirija a un comprador. Y le digo, ¿sabe qué? Necesito esto. ¿Me ayudaría? Claro, me dice. Y me pasean por todos lados hasta que me encuentran lo que necesito, lo que realmente me gusta. Entonces yo, de cierta manera, decía yo, ay, qué bueno que perdí la vista porque así ya no veo un vestido bonito, no veo cosas. O sea, me sirve para no seguir con la tontera de seguir comprando. Y, y en realidad, eh, Satanás se encarga de moverte todos los hilos para que tú sigas sigas llevando el mismo pecado. Y, y como les digo, eso es vanidad, eso es el querer seguir o bien el hecho de, no puedo decir que cuando niña me haya faltado tanto como para que ser una compradora compulsiva de gastar mi dinero y botarlo en eso. Entonces, bueno, Mm. hay que fijarse bien porque la línea es muy fina y uno no se da cuenta cuando pasa para el otro lado. Claro que sí. Eh, Así que, pero como le digo, es de verdad que ser compradora compulsiva es una cosa que es parte de Satanás. Sí, bueno, mire, si en cierta medida lo que usted comenta, bueno, en primer lugar es un ejemplo, ¿cierto?, de lo que acá nos propone Dios y también es un avance en el sentido, usted comenta, ¿cierto?, de que al principio, en algún momento usted no lo veía esto como un pecado, ¿cierto? Porque uno puede pensar, bueno, es mi dinero, ¿cierto? Yo con él hago lo que quiero, o hay cosas que a lo mejor estoy comprando y que tienen cierta utilidad, ¿m? Y a lo mejor no darse cuenta, pero ese es el primer paso, ¿cierto? Dice acá, decía, hay que analizar, ¿m? Analizar, decía. Eh, a ver, eso lo subrayé. Y Dice, realmente tener el colirio, como se dice, como dice la palabra de Dios, para sentirse que eso está, para darse cuenta de que eso está mal. exacto, acá dice, buscar nuestros pecados. ¿M? Dice, Ujú, debemos despertarnos para ver nuestros males, buscar nuestros pecados y arrepentirnos celosamente. O sea, tenemos que ujú, hacer eso, ¿cierto? De buscar nuestros pecados, buscarlos, ¿m? Y arrepentirnos celosamente de ello. Entonces, eh, encontrar nuestros pecados es una bendición, ¿m? Y necesitamos la ayuda de Dios para ello, ¿cierto? La palabra. Necesitamos tiempo, la voluntad. Y luego de encontrarlos, ¿cierto? Dice, arrepentirnos celosamente de ellos. ujú. eh, y vencer, ¿cierto? Bueno, es muy, muy buen ejemplo, hermana. Muy buen ejemplo. Y fíjese que yo creo que es muy común lo que usted menciona. ¿M? En distintos grados, por supuesto. ¿M? En algunos grados puede ser así que todo el mundo lo vea como algo, ¿no es cierto? Así exagerado. Pero en los grados menores, como esta es una sociedad de consumo, podría ser que resulta para todos normal y para uno mismo también. Pero a veces eso puede ser muy común, ¿cierto? Que uno termine comprando cosas que no necesita. Eh, así que, bueno, vamos, es un muy buen ejemplo, hermana. Dios le ayude. Mm, Así cada uno tenemos, ¿no es cierto?, nuestras dificultades de esa manera. claro. Así es. Bueno, ese es un pequeño aporte. Muchísimas gracias, hermana Gloria. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Acá, lo que es relevante, por ejemplo, es que en apenas dos versículos o tres,
hay una profundidad tan grande, ¿se fijan? O sea, si uno efectivamente se arrepiente, hay un cambio grande. Dice Jesús, yo entraré a vosotros si alguno venciere. A mí me llama la atención, ¿por qué pensé un poco en este tema? Porque, ¿qué es lo que predicaba esencialmente Juan el Bautista? ¿Cierto? Juan el Bautista era la persona que estaba preparando el camino para la venida de Jesús, ¿cierto? Cuando vino a Palestina, a este mundo. ¿Y cuál era el mensaje esencial? Arrepentíos y bautícense. O sea, el arrepentimiento es fundamental para preparar el carácter de un pueblo que espera, ¿cierto?, al Mesías. Y en nuestro caso esperamos la segunda venida. Entonces es esencial este arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentido. Y después Jesús, ¿qué es lo que predicaba? Cuando empezó su ministerio, después de estar esos 40 días, ¿cierto? En ayuno y oración y de ser tentado, él predicaba arrepentidos también. El tiempo se ha cumplido, ¿cierto? Arrepentidos. O sea, el primer mensaje, el mensaje más esencial es el de arrepentimiento, de cambiar en aquellas cosas en que tenemos falla. Jairo, tienes la mano levantada. Sí, gracias, hermano Waldo. Buenos días. Buenos días. Qué importante es que tengamos esa misma actitud que la hermana Gloria manifestó. Eh, yo creo que es muy, muy importante. Este mensaje que usted acaba de presentar hoy día es tan importante, central. En realidad, la hermana White en repetidas ocasiones hace ver este mensaje del testigo fiel como lo que nosotros realmente necesitamos. Y Y qué importante es que no le demos oportunidad a Satanás de desviar la fuerza del mensaje. O sea, que lo recibamos como Dios nos lo dio. Dios nos dio el mensaje del testigo fiel para que llegue a mí, no a mi hermano del lado. O Exactamente. sea, me refiero que no llegue a mi hermano del lado a través mío, ¿no? O sea, que llegue a él también, pero no a través mío. O sea, el mensaje del testigo fiel es una reprensión que el Señor nos hace a nosotros, a mí, personalmente. No es para que yo empiece a mirar el estado, ¿no es cierto?, de mi iglesia o de los hermanitos de allí o los vecinos o mi cónyuge. No, es para mí. Y en la medida en que ese mensaje haga su obra en mí, la iglesia entera va a ser cambiada, porque yo soy parte de la iglesia. Que el Señor nos dé ese don de que permitamos que las flechas de amor del Señor penetren en mi corazón y no las agarre yo y empiece a metérselas a los demás, sino que yo las reciba para mí. Eso, gracias. Gracias, Jairo. En realidad este mensaje es esencial y tiene, es como cuando uno hace algo, ¿cierto? Y después recibe la paga, recibe el beneficio, ¿cierto? Recibe la satisfacción, recibe un premio. En este caso es, es infinito el premio. Acá nos dice que aquella persona que se arrepiente va a permitir la entrada de Jesús en el corazón y va a tener la vida eterna. O sea, si hay algo esencial en la vida de un cristiano y que transforma la vida, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Acá nos dio algunos ejemplos, ¿cierto? Pero es de la mayor esencialidad. Eh, eh, Tal vez el objetivo de toda la escritura es nuestro arrepentimiento. La ley de Dios nos lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Las palabras de Jesús nos llevan al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a una transformación del corazón, a la transformación del carácter, a hacernos aptos, ¿cierto?, para estar en pie cuando Jesús venga, a hacernos aptos para la vida eterna. Eh, Necesitamos darle este tiempo.
hay un, a veces nos centramos, y bien lo hacemos, ¿cierto?, en la importancia del estudio de la escritura, que es fundamental, en la oración, en compartir el mensaje, pero hay algo que está en la Biblia también, y que a veces nos habla de meditar, Selah, medita en esto, meditar, ¿cierto? De tomarse ese tiempo de paz, de tranquilidad, ¿cierto? De algún momento tranquilo. Y acá dice, y no todo, ¿cierto?, es actividad y ni siquiera lectura. Acá dice que hay que buscar, ¿no es cierto?, sus pecados. Hay que hacer, no sé, una lista, ¿cierto? Ir analizándolos con la palabra de Dios. Y de ellos arrepentirnos, ¿cierto? Dice, debemos despertarnos para ver nuestros males. Tenemos que ver nuestros males. Eso es una bendición. Buscar nuestros pecados y arrepentirnos celosamente de ellos. Aquí hay una esencia del cristianismo, ¿se fijan? En ese mensaje, una esencia. Arrepentirse celosamente, algo que yo creo que es lo que nos falta. Nos arrepentimos a media de algunas cosas, tal vez en algunas cosas incluso celoso, pero acá dice de todo. No hace una exclusión. Sí, es importante. Importante. Gracias, Jairo. Bueno, la verdad es que podrían haber más comentarios, no veo ninguna manito levantada y estoy un poquito yo contra el tiempo, estoy participando en un congreso campestre y hoy día es el último día, así que necesito salir tempranito, así que lo vamos a dejar hasta acá. Eh, Vamos a orar. Oremos. Bueno, muchas gracias a cada uno desde ya. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por estos mensajes tan esenciales, Señor, tan cortos en la Biblia, que tal vez si uno cuenta las palabras, a lo mejor no sean más de 20, pero que pueden transformar tanto nuestra vida, nuestra relación contigo, con el prójimo, nuestra salud mental, nuestra espiritualidad, Señor, nuestro sentido de la vida, nuestra felicidad, Señor. Padre, nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, en esta obra del arrepentimiento. Padre, si hay pedidos de oración, también los encomendamos a ti. Eh, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vi tu mensaje, Jairo. Ok. Eh, bueno, muchísimas gracias a cada uno. Gracias por su atención. Tenemos tarea, ¿cierto? Una tarea preciosa, una tarea transformadora. Podemos dedicar tiempo a esto. A veces a lo mejor si dedicamos un tiempo, ¿cierto?, a nuestro estudio personal, podemos dedicar un tiempo a buscar estos ciertos pecados, arrepentirnos celosamente de ellos y probar, ¿cierto?, de esa manera la palabra de Dios. Bueno, buen día y buena semana para todos. Gracias, que el Señor les acompañe a todos. Nos vemos. Igualmente. Gracias, hermano Janet.